El artículo... El artículo 88 empieza diciéndonos que en todos los establecimientos de trabajo donde se produzcan ruidos, se deberá realizar estudios de carácter técnico para aplicar los sistemas o métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al máximo. Nos dice que obligatoriamente tenemos nosotros que estudiar el tema del ruido siempre, obligatoriamente. Bueno, ahí nos dice que se examinará la maquinaria vieja y se reemplazarán las partes. Eso es lo importante. Y nos habla que los motores a explosión tienen que estar equipados con un silenciador eficiente. O sea, todo lo que tenga que ver con combustibles como ACPM o gasolina, tienen que tener un silenciador muy bueno. Y por acá nos dice lo más importante de todo, que el nivel máximo permisible para ruidos de carácter continuo será 85 decibeles de presión sonora. Y también nos dice que debe ser medido en la zona donde el trabajador habitualmente mantiene su cabeza. Y también nos dice otra cosa muy importante, y nos dice que el cual será independientemente de la frecuencia. Y explica que la frecuencia son los hertz, las oscilaciones sobre segundo. Preguntas muchachos hasta ahí. Entonces yo les pregunto, 85 decibeles es el nivel máximo permisible y nos dice que independientemente de la frecuencia, o sea que la frecuencia no importa. ¿Ok? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Vámonos en la siguiente página. Vamos a hacer un pequeño dibujo y decimos que esta va a ser la frecuencia. Para que nos quede más bonito ese dibujo, vamos a hacerlo aquí así. Gisela, cuéntame algo. Hola, profe. ¿Cómo te ha ido en la universidad? Bien, profe. ¿Ya, ya pasaste todas las materias o no? Todavía no. Dos ya, pero me faltan todavía las demás, las otras 6. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué opinas del paro? Pues muy complicado, profe, porque varios estudiantes pues se les complica asistir así a la universidad. Entonces, pues no sé, y da miedito también. Entonces, eso. Ujú, es totalmente cierto. Mira que este color blanco no cuadra como bien. A ver, este de acá. Da miedito, sí. Da mucho miedo. Entonces, esas oscilaciones, esos hertz, podemos nosotros graficarlos de esa manera a través de unas ondas. Pero el profe únicamente dibujó 6 ondas. 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué el profe dibujó 6 ondas? Vamos a ver. Entonces, el oído humano, el oído tiene la característica
el oído humano tiene la característica de poder, mm, oír frecuencias. Bueno, oír frecuencias, sí, oír frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Eso significa que tenemos 19.980 frecuencias. Entonces se reunieron científicos en Europa y en Estados Unidos y dijeron, ¿cómo vamos a hacer nosotros para estudiar 19.980 frecuencias? Entonces dijeron, ya sé, dijo uno, agrupémoslas en bandas de octava. ¿Cómo es eso? Explíquenos. Pues miren, empezamos con 8. 8 es la primera banda de octava, la siguiente va a ser el doble y la otra va a ser el doble y la otra va a ser el doble y de esa forma pues podemos agruparla pues en frecuencias. Dijeron, listo. Entonces empecemos, pero la condición es que esas frecuencias o esas bandas de octava que nosotros agrupemos deben tener la condición de que pues sean más o menos fácil de entender. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces dijeron, bueno, vamos a ver, arranquemos, dijeron. Así las cosas, así las cosas. Empezaron entonces ellos con su análisis de bandas de octava. Como les digo, fue un grupo de científicos que efectivamente empezó a trabajar con el tema. Bandas de octava. Ustedes dijeron que sean fáciles de acordarse, pues para poder clasificarlos. Ustedes dijeron, listo. La primera 8, ¿estamos de acuerdo? Sí. La segunda 16, ¿estamos de acuerdo? Dijeron sí. La que le sigue 32, ¿estamos de acuerdo? Dijeron sí. La que le sigue 64, ¿estamos de acuerdo? Dijeron sí. La que le sigue 128. Dijeron 128. Y la que le sigue, pues 256. Dijeron, no, 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 hagámosla más fácil, como dijimos, y pongámosla en 125. Dijeron, ah, bueno, sí, pues 125 es fácil de entender. Y la que le sigue, dijeron, pues el doble, o sea, 250. Y la que le sigue, 500. Dijeron, bueno, está bien. Estamos de acuerdo, dijeron ellos. La que le sigue, dijeron 500. 500 oscilaciones sobre segundo. Entonces dijeron, no, pues como estas son conversacionales, subámosle un poquito al tamaño de la letra. Dijeron, ¿cómo así conversacionales? Sí, sí, sí. Dijeron, ya les explico. La que le sigue, dijeron 1000. La que le sigue, dijeron 2000. La que le sigue, dijeron 4000. Dijeron, qué interesante, qué interesante. La que le sigue, dijeron 8000.
Y la que le sigue dijeron 16.000. Dijeron muy chévere. Y estas frecuencias son las más importantes porque son las frecuencias que se llaman frecuencias conversacionales, porque son las que efectivamente el ser humano las utiliza mucho para poder hablar y para poder oír. El aprendizaje se hace, o la comunicación se hace, por medio de esas frecuencias. ¿Cuántas son? Son 6. Ahí las tenemos. Se llaman frecuencias conversacionales. Copiémoslas, por favor. Perfecto. Muy bien. Entonces esas son las frecuencias que se llaman frecuencias conversacionales. Las más importantes de todas. Bien. Pero, ¿cómo se diagrama? Justamente de la forma como lo hicimos aquí. Entendiendo entonces que esas frecuencias son las frecuencias de 125 Hz, 250, 500, 1000, 2000 y 4000. Solamente esas son las que vamos a estudiar. Dibújenlas, muchachos, bien bonito. ¿Listo, muchachos? Lina Isabela, ¿ya lo dibujaste? Sí, profe, pues las estoy dibujando con diferentes colorcitos.
Ahí la tenemos. Y entendemos esa frecuencia de 125 como este golpe. Como un tambor. Y entendemos la frecuencia de 4000 como un chillido, como de una fresa de odontología. ¿Qué sonido creen ustedes que es más peligroso para el oído? ¿El del tambor o el de la fresa? ¿Cuál es más agradable al oído? El más desagradable al oído es el más malo de todos. O sea, el de la fresa es el más dañino. El de la fresa de odontología, por ejemplo, un chillido. Digamos aquí como un chillido. Como una puerta sin aceite cuando chilla. Ruido parecido al de una puerta metálica que chilla cuando se abre. Y nos habla de esa frecuencia de 4000. Así las cosas. Quiero buscar esa presentación que yo les mandé. Profe, ¿usted decía que este es el ruido más peligroso? Sí. Ese es el ruido más peligroso que hay. Nuestro oído está conformado por lo siguiente. Este es el pabellón auricular. Aquí tenemos el oído externo. Vamos a dibujarlo. ¿Sí? Y aquí tenemos el tímpano. Y esta pues es la oreja. O sea, pabellón auricular. Aquí hay unas vellosidades. Aquí hay unas glándulas con cerumen. Y aquí tenemos el tímpano. Ese tímpano, voy a dibujar esto en otro color. Aquí viene martillo, yunque y el estribo. ¿Qué son unos huesecillos? Vamos a dibujarlos entonces, escribirlos. Oído externo, llega hasta el tímpano.
Oído medio. Martillo, yunque y estribo. Y por acá tenemos la cóclea o caracol. Y en esa cóclea o caracol aquí tenemos una membrana, la cual se llama la ventana oval. Hagamos el dibujito, por favor. Muy bien. Ok, aquí tenemos entonces la ventana oval. Bueno, así las cosas entonces, decimos que cuando recibimos una sensación o un estímulo de una onda o de un grupo de ondas que entran al oído, ingresan en primer lugar por el pabellón auricular, siguen por el ducto o por el conducto auditivo externo, enseguida el tímpano aumenta esas vibraciones y se aumenta mucho más cuando pasa al canal de huesecillos, donde se encuentran tres estructuras óseas que se llaman martillo, yunque y estribo. El estribo, a su vez, entrega esa vibración a la entrada de la cóclea o caracol, la cual se llama ventana oval, que es otra membrana. En ese momento entran esos estímulos nerviosos en forma de vibración a ese oído interno. Pero vamos a desenroscar ese caracol que tenemos acá, que se llama cóclea. ¿Lo ven? Ese rojito, lo vamos a desenroscar de la siguiente forma. Y le vamos a hacer duro, 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 pero en color rojo. Y lo desenroscamos de esta manera. Queda como un cono. Aquí en la mitad tenemos el nervio auditivo. Y podemos decir que está dividido en 6 partes. Donde efectivamente cada una de esas partes capta un grupo de ondas. ¿Cómo le parece lo interesante?
Y ese grupo de ondas pertenece a las frecuencias. A ver, ¿dónde está la ventana oval que le habíamos dibujado de color verde? Aquí está, mira. Esa es la ventana oval. Es una membrana. Y claro, la frecuencia de 4000 Hz es la que primero se daña, porque resulta que es la puerta de entrada al oído. Entonces, este grupo de membranas que se encuentran acá son las que primero se dañan y son de esta forma. Son unas células ciliadas que están conectadas al nervio acústico, y ese nervio acústico se llama también el octavo par craneal. Octavo par craneal. Entra por pares. Así las cosas, la primera frecuencia que entra al oído es la de 4000, y por eso tal vez es que se daña, bueno, por ser de una frecuencia tan alta, una frecuencia tan de alta frecuencia, digamos. Entonces es la primera que entra y la capta. La sordera profesional se denomina técnicamente de esta manera. La famosa hipoacusia. Hipoacusia neurosensorial, inducida por ruido de carácter bilateral, o sea, es en las dos, en los dos oídos. Pero dentro de ese caracol tenemos nosotros un líquido que se llama endolinfa. Endolinfa. Que es un líquido altamente conductivo eléctricamente. ¿Significa eso? Que tiene manganeso, flúor, magnesio, calcio, hierro y otros, cobre y otros minerales. Altamente conductores de la electricidad. Significa entonces que todo lo que estamos viendo dentro de esas ondas, dentro de esas hertz, está directamente relacionado con la electricidad.
Miren, aquí tenemos la de 2000. Aquí tenemos la de 1000. Aquí tenemos la de 500. Aquí tenemos la de 250. Y por último la de 125. Hz. Miren ustedes. Y toda esta composición se encuentra efectivamente relacionada con el nervio acústico. Nervio acústico conocido también como octavo par craneal. Así lo conocemos. ¿Qué opinan, muchachos, de todo eso? ¿Qué opinan? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? Pregunten, muchachos. Profe, ¿Mm? entonces cuando uno, digamos, ya a cierta edad le empieza a afectar es que los 125, Empieza a caerse las frecuencias de 4000. ya, Ujú. Esos son los primeros indicios de pérdida de audición. Profe, usted decía que el máximo, el límite para, pues el límite de los decibeles sería 85. Entonces en esta gráfica ahí se ubicaría en dónde. Entonces resulta que esta gráfica que tenemos aquí es una radiografía, entre comillas, del oído. Porque el oído de acá lo que hicimos fue desenvolver la cócleo caracol. Por este lado tenemos únicamente la superposición de frecuencias en gráfica de lo relacionado con de lo relacionado con los hertz. Con los hertz. Si quisiéramos verlo en una gráfica, podríamos verlo de esta forma. Por aquí los decibeles. Digamos 70. Decibeles lo vamos a escribir de esa forma.
Y analizaríamos dentro de esa gráfica frecuencia por frecuencia. Entonces, aquí tendríamos pues, la frecuencia, digamos, de un gráfica para el 125, donde la amplitud podría llegar a ser la intensidad. Pero importante tener en cuenta lo que les voy a decir. Entonces decimos que estos pelitos que están acá, que se llaman cilios, son los responsables de llevar esas sensaciones expresadas en oscilaciones sobre segundo, o sea, en hertz, a nuestro cerebro, y nuestro cerebro traduce lo que significa esa vibración, que podría ser una guitarra eléctrica, o podría ser Fabián Camilo que está hablando, o podría ser Stephanie Rivera que está hablando, etc. Y entonces nuestro cerebro dice, esta frecuencia es, miren, les voy a poner bueno, entonces, estas frecuencias son las de Fabián Camilo. Fabián Camilo está estudiando, perdón, está hablando, y me está diciendo tal cosa, me está diciendo que son las 9. Muy bien. Pero si nosotros viajáramos a China y oyéramos hablar a la población china, ellos, o sea, para nosotros sería inaudible esos sonidos. Para ellos son inteligibles, para nosotros no, porque en nuestra cabeza no tenemos la percepción, ni el conocimiento, ni la habilidad para poder oír y entender a un chino. Porque todo eso se da con el aprendizaje, con el entrenamiento. Así las cosas, podemos decir que para nosotros oír hablar un chino sería muy difícil de entenderlo, sería gracioso, porque no estamos acostumbrados a ese idioma. Sin embargo, esa distribución de frecuencias para ellos es muy normal. Para ellos saben decir papá, mamá, etc. Nosotros no lo entenderíamos, para nosotros sería pues una superposición de frecuencias, sí, que sabemos que funciona de esta manera, pero pues que realmente no entendemos nada. Para nosotros sería una cosa rara. Okay. Estábamos entonces aquí en este primer artículo y empezamos a hablar de eso. El artículo siguiente nos dice que donde la intensidad de ruido sobrepase el nivel máximo permisible, será necesario efectuar un estudio ambiental por medio de instrumentos que determinen el nivel de presión sonora y la frecuencia. Así es. Así es. Así es. Así es, muchachos. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda, por favor. ¿Alguna duda, muchachos? Bien.
Intensidad. Nos habla de intensidad. A mí se me hace que es muy chévere esto, porque miren unas palabras raras. Nos dice acá, ¿dónde la intensidad? Donde la intensidad sobrepasa el nivel máximo permisible, será necesario efectuar estudios de carácter ambiental por medio de instrumentos que determinen el nivel de presión sonora. Por favor, bajemos la aplicación que se llama sonómetro. Bajemos la aplicación que se llama sonómetro. En su celular pueden, por favor, ¿Cómo se llama? sonómetro. Ya lo escribo. O sea, medición de sonido. Sonómetro. Pueden bajar cualquiera, que todos son muy buenos. Me dicen cuando ya lo tenga bajado el sonómetro. Ya lo tenemos, ¿ya? Paola, ¿lo bajaste? Gisela. Sí, Ya profe. casi, profe. Bueno, ok. Voy a revisar quién escribió. Dice, profe, ¿puede grabar la clase, por favor? Sí. Estefanía Jenner Verostides. Chacho, ¿no les da guayado que ya se va a acabar la clase? O sea, ya dentro de poquito, dentro de un mes. Paola, ¿qué? ¿Por qué torciste la cara? Ya se van a acabar las clases, profe. Ya casi, ¿no? ¿Hasta cuándo hay clases? Creo que es hasta el 18, si no estoy mal. Sí. ¿Ya?
Listo, profe. Ujú. Listo, ya la tenemos. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto tienen? Eso que van a lograr ustedes se llama ruido de fondo. Ruido de fondo. Concepción, ¿cuánto te dio? ¿Cómo estás? Bien, profe. Profe, es que estoy con datos. Tranquila. Si quieres, Concepción, si quieres apaga la cámara. Soporta. ¿Cuánto les dio? Fabián, ¿cuánto te dio? Fue como 54. Sí, está perfecto. Otro dato, a ver, ¿quién? 45, bro. Sí, 45, a mí también 45. ¿Otro? 42, profe. Ujú. ¿Cuánto? 42. 42, yo entendí que 32. Stephanie, ¿tú me lo estás demostrando ahorita? Yo me despierto la clase a esta hora, me iba a parar yo. 40. Ajá. Sí, hola, 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 Stephanie. 50, 50, 49. Muy bien, súper. Cristian, ¿cuánto? 45, profe. Sí, 45, eso es como lo habitual, ¿no? Entre 45, 50. Bueno, ok. Ujú. Y acá nos dice algo muy interesante que quiero retomar. Voy a repintarlo con este color azul. Miren, nos habla de ruidos de carácter continuo. Qué interesante. Ruido de carácter continuo nos lleva a una resolución que es la 8321 del año 1983, que fue el año en que yo nací. ...1983... Vámonos con resolución 8321. Aquí la tenemos del 4 de agosto. Yo nací el 2 de agosto. Mire usted, resolución 8321. Llevémonos entonces esta norma a esta página. Del Ministerio de Salud.
Y empieza por decirnos que tenemos una clasificación interesante del ruido. No, realmente tres clasificaciones. La primera nos dice que efectivamente tenemos nosotros un tipo de ruido que se va a llamar ruido continuo. Y que es aquel que en intervalos menores a un segundo mantiene su nivel de presión sonora. Y nos habla de ruido de impulso y es lo contrario, para intervalos superiores a un segundo. Y nos habla también, nos dice que la unidad de medida del sonido es el decibel. Analizamos entonces lo que es el ruido continuo. Nos dice la norma que el ruido continuo es aquel donde los intervalos de las frecuencias son inferiores a un segundo. Podemos decir que es tu, 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 así, pero cada una de esas, cada uno de estos espacios es inferior a un segundo, menor a un segundo. Ruido continuo. Para el ruido continuo, entonces, decimos que cuántos decibeles como máximo puede soportar una persona en 8 horas. ¿Alguien que me recuerde? Stephanie. ¿Cuánto? 85, profe. Sí, 85. Para esos 85 tenemos algo interesante, una fórmula muy interesante que es la que actúa en las normas. Se llama tiempo de exposición. Y para ese tiempo de exposición decimos que la fórmula es la siguiente. Es igual. 8 sobre 2 elevado al nivel de presión sonora menos 85 sobre 5. Tenemos esa fórmula que nos ayuda a determinar ese tiempo de exposición, donde entendemos que nivel de presión sonora es el nivel de ruido. Entonces, por favor, indíquenme el tiempo de exposición para 85 decibeles. Profe, NPS, ¿qué significa? Nivel de presión sonora.
Tú con esa pregunta me acabas de hacer de acordar de algo chévere, ¿sabes? Es lo siguiente. Suelten todo lo que están haciendo. Miren, vean lo que yo voy a hacer. Muchachos, por favor, hagan esto. Hola, 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 hola. Pónganse una hoja de cuaderno aquí en toda la boca, pero sosteniéndola así con una mano acá y con la otra acá. Hola, Elizabeth. Hola, Yasmín. Hola, Ángela. Por fin te veo. Cristian, hagan esto. Camilo Martínez. Daniela Hidalgo no puede ser. Yo pensé que Daniela había cancelado la materia. Daniela Hidalgo, por favor, abre la cámara. Juraba yo que Daniela había cancelado la materia. Es que prende la cámara y sigue durmiendo. Hola, Daniela Hidalgo. Llamemos a Daniela Hidalgo. Hola. ¿Sienten la vibración? ¿Sienten la vibración, muchachos? ¿Sí sienten la vibración o no? ¿Sienten la vibración o no? Llamemos a Daniela por teléfono, que yo creo que este es el teléfono de ella. Vamos a ver. ¿No ha cambiado desde métodos? Es la misma. Uy, no, pues que juro que yo pensé que había cancelado la materia. Mira, y no contesta. No, profunda todavía. Y son las 10 de la mañana. ¿Qué hubo? Qué pena despertarte. Prende la cámara. Profe, qué pena. Es que tuve que salir un momentito. Bueno, yo pensé que te habías cancelado la materia. No, no. Bueno, chao, chao, hablamos ahorita. Chao, chao. Chao. Que tuve que salir un momentico. Yo sabía que no estaba ahí. Bueno, seguimos. Entonces ustedes vieron que se pasaba una vibración a través, hola, ¿cierto? Una vibración. ¿Sentiste la vibración, Yasmín, en los dedos? Sí. Sí, ¿cierto? Elizabeth también, sí, Concepción también, Ángela también la vi. Ángela volvió otra vez. Voy a hacer lo mismo, la misma estrategia de Ángela. Vámonos. No, pues, entonces, quedan dos cosas brillantes ahí. Queda el bombillo y mi calva. Ángela, bájala. A ver. Seguimos. No me hagan reír, no me hagan reír. Vamos a ver. Compartir pantalla. Tiempo de exposición para 8 horas. Para 8 horas, para 4 horas. Para... No, al revés. Tiempo de exposición. Tiempo de exposición para 90 decibeles. Para 85 decibeles. Es que si no, tienen que meter, o sea, si lo hubiera... Es que me hicieron acordar. Ay, que en un parcial yo les puse eso así que para 8 horas, para 4 horas, y era que tenían que meter antilogaritmo para poder devolverse. No sé si era muy malo, ¿no? Caramba, 85 decibeles. Ay, no, no, no. Yo no sé por qué yo era así. ¿Cómo le parece? Tenían que meterle antilogaritmo para poder descubrir cuánto era. 90 decibeles. Me hicieron acordar. De pronto voy a volver a hacer así. No, mentiras, qué jartera. Después de haber descubierto cómo hacer esas evaluaciones chéveres donde yo me doy cuenta si estudian o no estudian y todo eso, parece chévere. Isabel, ¿tú qué opinas de la forma de evaluación mía? Es bien, profe. Uno aprende mucho. Aprende más, ¿no? Sí, Aprende profe. más, sí, sí, se aprende más. Gracias. Gracias por decirme lo que yo quería oír. No sé si sea verdad lo que me dijiste, pero yo siento que sí. Ok.
Hagan las cuentas, pues, y ya hablamos. Háganle, muchachos. Conce, ¿cuánto te dio? Profe, pues el primero me dio 2.7 por 10 a la menos 20. No, no, no. Espérate, hagámoslo despacio. Ponle cuidado. 85 lo ponemos acá. Mira, ponle cuidado. Hagámoslo juntos. 85 menos 85, 0. 0 sobre 5, 0. 2 elevado a la 0, 1. 8 sobre 1, 8. O sea que la primera respuesta es 8. Ah, sí, profe, había metido un valor malo. Ajá, dale, dale. Pero repítelo y lo revisamos. Profe, Ujú.
O sea, uno tiene que el 8 dividirlo entre el 85 menos 85 dividido 5, ¿cierto? Sí, entonces mira, NPS es el nivel de presión sonora. Entonces, para un nivel de presión sonora de 85 decibeles, entonces lo que hacemos es, reemplazamos 85 y lo ponemos aquí. Perdón. ¿Y eso da 8? 85 menos 85, 0. 0 sobre 5, 0. 2 elevado a la 0 te da 1. 8 sobre 1 te da 8. 8 horas. Hagámoslo con 90. ¿Listo? 90. Isabel. Entonces, 90 menos 85. 5, 5 sobre 5. 1, 2 elevado a la 1. 2. 2, 8 sobre 2. 4. 4. También me la sé con 95. Mira, espérate, yo. Me la sé todas hasta 105. No, mentira. 95. Listo. Stephanie, porfa, ayúdame. 95 menos 85. Ajá, un momentico, un segundito que aquí me falta un paréntesis. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Paréntesis, bien. Aquí tienes toda la razón. Así, así es. Ujú, sí, discúlpame. Sí, señor. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? Camila, ¿cómo está? Pues claro, profe, no es que no me daba por ese paréntesis. Sí, pero no te pongas bravo, que la vida es chévere. ¿Sí o no? Claro. Había que tomarlo suave. Hay que tomarlo suave porque si no uno es, o sea, se le acaba la vida a uno. ¿Cuánto? ¿Qué? 8. Pues no sé. Vamos a ver, hagámoslo. Entonces, mira, 95 menos 85, 10. Pues, 10 7, sobre 5, 2. 2 y 2 8 elevado a la dividido 2. 2. Ajá. 8 dividido 2 elevado a la 2. 4. O 4. sea, 2. O sea, la respuesta es 2, ¿cierto? 2 horas. Yo les conté que me compré un racimo de chontaduros. Yo a algún muchacho vi comiendo chontaduro y fui y me compré un racimo ese día. Tenía 114 chontaduros. No, casi me muero yo comiéndome como 15 chontaduros al día. Pero los compré así sotes. O sea, el tamaño de una pelota de un coco. Yo le decía a la señora, le decía a la que nos cocina, vea, y sopa de chontaduro, ¿no era que sale o algo así? Jugo. A ver, para 100 decibeles, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se...? Una hora, profe. ¿Mm? Bueno, tenemos una estudiante nueva. Vamos a preguntarle. ¿Dónde estará? La estudiante nueva, por favor, que abra la cámara. No, se acostó a dormir otra vez, a ver.
Bueno, entonces, la estudiante nueva por acá por el chat me dice que 1 hora. Para 105, ¿cuánto daría? A ver. 0.5. 0.5. Sí, señora. Ya te iba a llamar con 0.5 horas. Está perfecto. Mira, entonces ya sabemos lo del tiempo de exposición. Continuamos siendo las 10:23. Leyendo qué otra cosa nos dice esta norma. Y por acá encontramos unas cosas interesantes. Aquí nos habla, esta era del año 1983, esta norma, y nos habla del ruido ambiental y del ruido ambiental y lo relaciona con las diferentes zonas en las cuales está dividido la estratificación del ruido. Pero esto era en el año 1983. Por allá, en el año 2006, sale otra norma muy interesante que nos dice 0627 de 2006. Nos dice, este no es, sí, esta es, pero hay otra que es más bonita. Una que sale, ay no, pero ¿qué pasó? Este tampoco. Ya la mandé. Bueno, pues, hagámoslo aquí. Por aquí nos dicen, no, pues que esto se ve muy feo ahí, espérense, un poquito de paciencia. Bueno, la que caiga, pues. Ah. No soy un robot. Bueno, en todo caso, miren ustedes que aquí nos habla de una cosa interesante que es esto que tenemos acá, que son los diferentes niveles niveles de permisibilidad del ruido. Aquí tenemos el nivel A y el B, sector A o sector B. Aquí lo tenemos, vamos a los otros dos.
Y está expresado aquí el tiempo día y noche, entendiendo el día 7:01 AM. Hagámoslo bien. Este 01 AM a 9 PM. Y el otro 9:01 a 7. Profe, ¿puede ampliar un poquito más la imagen? Sí, dame un segundo. Ay, sí, 9:01 PM a 7 AM. Listo, ya lo amplío. Ahí lo tenemos. Y entendemos lo que es el día y lo que es la noche a partir de esos horarios que tenemos expresados en el tablero. De 7:01 AM a 9 PM lo entendemos como día y el complemento como noche. Tenemos 4 sectores, los cuales son los siguientes. El primero se llama tranquilidad y silencio, donde tenemos unas oscilaciones de ruido entre 55 y 50. 55 de día, 50 de noche. ¿Quiénes están ahí metidos? Los hospitales, las bibliotecas, las guarderías, los hogares geriátricos, entre otros. El sector B es el de tranquilidad y ruido moderado. Hacemos referencia a las zonas residenciales, a las universidades, a los parques y zonas urbanas, donde la clasificación está como máximo 65 decibeles y de día y de noche 55. ¿Puedo cambiar la hoja? Puedo cambiar la hoja. Lo que diga Concepción. Profe, un momentico, por favor. Un momentico, ok, perfecto. Ya, profe. Ok. Y aquí tenemos la otra, donde nos habla del sector C y del sector D. Sector C, ruido intermedio restringido. Zonas industriales, zonas comerciales, zonas de oficinas, zonas institucionales y los parques mecánicos. Ruidos que van desde 80 decibeles hasta 55. Ahí lo tenemos. Y la zona D, la urbana, la rural y las zonas de recreación, ruidos que van desde los 80 hasta los 55. Vamos a copiarlo. Profe, usted me hace el favor y amplía un poquito la imagen, porque Voy.
Cuando termines de copiar, me dices, ah, no, sí cabe todo, un segundo. Sí cabe, sí cabe, sí cabe, sí cabe, sí cabe, sí cabe.
Entonces, ya lo copiamos. Perfecto. A partir de ahí, muchachos, quiero mostrarles otra cosa relacionada con la 8321. Aquí la tenemos. Entonces, aquí nos hablaba pues de esas zonas de ruido. Aquí las tenemos. Y aquí nos habla de esas zonas, mira, de las 7 de la mañana, lo mismo que estábamos viendo ahorita, periodo diurno, este y periodo nocturno, este. Y nos habla del sonómetro, que es el que tenemos ahí guardado. Muy bien. Quiero mostrarles ahora esta fórmula que tenemos acá, que es bien interesante. Aquí la tenemos a la 1, a las 2 y a las 3 ya aparecerá. Aquí la tenemos. Nos habla entonces esa fórmula, que es el artículo 43, y ya la vamos a explicar porque es increíblemente importante. Aquí la tenemos. Nos dice entonces que cuando la exposición diaria conste de 2 o más periodos de exposición de ruido continuo o intermitente de diferentes niveles sonoros y de duración, se considerará el efecto combinado de las distintas exposiciones. El parágrafo nos dice que se considera que la exposición a ruido excede el valor límite permisible cuando la suma de las relaciones entre los tiempos totales de exposición diaria a cada nivel sonoro y los tiempos diarios permitidos para estos niveles sea superior a la unidad. La unidad generalmente es 1. Si es superior, significa que está sobreexpuesto. Si da 1 o menos de 1, significa que está bien. Hacemos referencia a esto como los niveles máximos permisibles de ruido de carácter continuo para un dosímetro y para un sonómetro. El sonómetro es lo siguiente. Cada uno coja su celular que ya bajó la aplicación de sonómetro. Sonómetro. Sonómetro lo tenemos acá. El dosímetro vale 8 millones de pesos. Para dosímetro no tenemos app, pero tenemos nuestra fórmula que acabamos de ver. ¿Qué es el sonómetro? Es la exposición a un ruido continuo en un momento determinado. Pero el dosímetro indica a través de las diferentes exposiciones a que el trabajador ha estado expuesto, si se encuentra por encima de lo permitido, la dosis que vamos a calcular. Dosis hace referencia efectivamente a la exposición durante diferentes tiempos a diferentes niveles de presión sonora. En otras palabras, es el ejercicio que vamos a hacer. Miren. C1 y T1. ¿Qué significa? C indica el tiempo total de exposición a determinado ruido. Pero me gusta más el color rojo. Con color rojo. Listo. C indica el tiempo total de exposición diaria a un nivel sonoro específico, o sea, 2 horas, 1 hora y media, 40 minutos. ¿Sí? El tiempo que la persona estuvo tanto tiempo en el área de mantenimiento a tanto ruido. Vamos a ver. Estuvo tanto tiempo en el área de calderas a tanto ruido. Muy bien. Esa es. Pero la letra T indica el nivel máximo permitido a ese tiempo de nivel sonoro. O sea, la fórmula que hicimos ahora de tiempo de exposición. ¿Cierto? Para 90 decibeles tanto, para 85 decibeles tanto, etc. ¿Qué opinan? Vamos entonces a hacer un ejercicio de esos. Miren, muchachos, aquí tenemos a un trabajador en 4 posiciones. O en cuatro sitios. Vamos a decir que aquí está en la bodega. Y en la bodega está a 86 decibeles. Durante 2 horas.
Aquí está en producción 55 minutos a 88 decibeles. Aquí está en la caldera 117 minutos y está a 88.5 decibeles. Y por acá está en el área de mantenimiento 80 minutos a 90 decibeles. ¿Listo? Copiémoslo, busquemos los tiempos de exposición, que es la fórmula que encontramos ahora.
Yo aquí regañándolos. ¿Cuánto les da? Necesito saber cuánto les dio. Gisela, hagámoslo aquí rápido. Entonces, mira, dosis es igual. C1 sobre T1. 2 horas. Como todo está en minutos, pasémoslo a minutos. 120. Sobre, ¿cuánto te dio el denominador? O sea, tiempo de disposición para 86. Eso debe ser, no sé, 7.9. 6,96. ¿Cuánto? 6,96. 6.96 para 86 decibeles. ¿A alguien le dio otro dato? Camilo Martínez. 85 me da 8 horas. ¿No será 7.96, Gisela? Stephanie, Déjeme ¿cuánto? revisar, profe. Stephanie, ¿cuánto?
Lina, Daniela Hidalgo, Camilo. Profe, a mí me da A lo la mismo. compañía. Muy bien, 6:96. Ok. Más el número 2, 55 minutos. ¿Sobre cuántos jóvenes? 88, 92. 2 punto, ¿qué? No, no sé, 2.1. A mí me dio 5.27. Ay, no tengo mi calculadora ahí mala. 5.97. Muy bien. Más 3, 27, 110. profe. 5:27, profe. 5.27. Más el número 3, 117 minutos. Sobre 88.5, pues tiene que dar 5.25. Por ahí. ¿Cuánto? Profe, son 88.5. Sí. Ajá. Eso da 4.92. Ok, 4.92. Y más 80 minutos sobre 4. Sobre, no sé, 4, sí. 4, profe. Sí, bueno, ok. Ustedes observan que arriba están minutos, abajo están horas. Entonces tenemos que bajar todo a minutos. Multiplicamos 6.96 por 60. ¿Cuánto nos da? O con regla de 3, pero con regla de 3 entendiendo que 100 es 60 minutos y 0.96, o perdón, 96 es X. Pero más fácil es 6.96 por 60 de una. ¿Cuánto? Pero revísenlo. $417. ¿Sí les da, jóvenes? ¿Por qué si se multiplica por 60 qué? No, pues por 60 minutos que tiene una hora. O lo puedes hacer de otra forma, pero pues te da lo mismo. Mira, sería, ejemplo este 5.27. 5.27 se puede hacer también así. 6 por 5, 30, son 300 minutos. Van 300 minutos, ¿no? 300 minutos por aquí. Y 0.27 lo podemos hacer así. 100 es a 60 minutos. 27, ¿cuánto? Y eso les da la módica suma de 54 por ahí. No sé. Perdón, la módica suma de qué? De 27, no sé cuánto. Como 28, ¿cuánto es? 5.27 por 60. 316.2. Profe, todo eso ya lo sumamos, que me tengo que retirar. Y ya. Sí, o sea, las horas las pasamos a minutos y hacemos esa suma. Si nos da más de uno, está sobreexpuesto, que es lo que nos va a dar. Creo, pues. Necesito que la hagamos. ¿Cuánto da, muchachos? Conce, ¿cuánto te da? Stephanie, ¿cuánto da? Paola. Daniela. Entonces aquí nos da 3.16. Profe, la suma total da 1.19. Listo, perfecto, Bien. 1.19. Está sobreexpuesto. Sobreexpuesto. Listo, muchachos, váyanse a la otra materia. Chao, pues, un abrazo para todos. Muchas gracias por estar juiciositos y todo. Dime. Que gracias, profe. A ustedes. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, Conce.
profe. Hasta luego, profe. Chao. A ver, Daniela. A ver, Ángela. Ya, profe. ¿Cómo vas? Bien, profe, ya estaba terminando de hacer esa suma. ¿Cuánto te dio? Te la muestro. 11:05. Vamos a ver. Esperamos